Veamos el siguiente caso. Una muestra de 3,16 gramos de eucaliptol, ingrediente activo primario encontrado en las hojas de eucalipto, contiene 2,46 gramos de carbono, 0,372 gramos de hidrógeno y el resto de oxígeno. ¿Cuál será la fórmula empírica del eucaliptol? En el siguiente caso, entonces vamos a calcular la fórmula empírica del eucaliptol. Podemos ver que tenemos una muestra de 3,16 gramos. Okay, ese es el dato inicial, 3,16 gramos de eucaliptol. Este ingrediente activo se encuentra en las hojas de eucalipto, ¿verdad? Y contiene una proporción de 2,46 gramos de carbono, 0,372 gramos de hidrógeno y el resto es de oxígeno. Bien, la muestra de 3,16 gramos de eucaliptol tiene esta distribución: 2,46 gramos de carbono, 0,372 gramos de hidrógeno y el resto son gramos de oxígeno. ¿Cuál será la fórmula empírica del eucaliptol? Esto es lo que vamos a calcular, a determinar. Lo primero que debemos hacer en estos casos es hallar la diferencia del oxígeno para tener las proporciones de los componentes que forman el eucaliptol. En este caso, entonces, el primer paso es calcular gramos de oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Por la siguiente diferencia: los gramos de la muestra, que es lo que nos están dando, menos los gramos del carbono, más los gramos del hidrógeno. Sustituyendo los valores, podemos tener lo siguiente: como ese resultado es para el oxígeno, entonces decimos que los gramos del oxígeno van a ser igual a los 3,16 gramos de la muestra del eucaliptol menos los gramos de carbono presentes en esa muestra, que es 2,46 gramos, más los gramos del hidrógeno, que es 0,372 gramos. Resolviendo todo esto, nos va a quedar los gramos del oxígeno, que en este caso serían 0,328 gramos. Ya por acá tenemos entonces la cantidad de oxígeno presente en la muestra. Bien, entonces esto es la cantidad de oxígeno. Conociendo la cantidad de oxígeno, podemos determinar los moles, es decir, moles de oxígeno, moles de carbono, moles de hidrógeno. Para luego establecer, conociendo los moles, podemos relacionarlos directamente con la fórmula. Y haríamos lo siguiente: para el carbono, sabiendo que el carbono pesa 12, multiplicaríamos. Entonces, segundo paso, transformamos estos gramos en moles. Multiplicaríamos para el carbono 2,46 gramos por un mol de carbono contiene 12 gramos de carbono. Entonces haríamos la multiplicación por este factor. Gramos con gramos se cancelan y el resultado me va a dar 0,205 mol de carbono. Esto sería para hallar el carbono. Repetimos el procedimiento para el hidrógeno y para el oxígeno. Para el hidrógeno sería entonces 0,372 gramos del hidrógeno por el hidrógeno pesa 1 gramo por mol, es decir que multiplicamos por 1 mol, dividimos entre 1 gramo. Gramos con gramos se cancela y esto nos va a dar 0,372 mol de hidrógeno. Ya tengo los moles del hidrógeno. Ahora vamos con el oxígeno. ¿Qué hacemos? Vamos acá a dividir para separar un poco. El oxígeno sería
los gramos del oxígeno, 0,328 gramos por un mol de oxígeno pesa 16 gramos de oxígeno. Entonces multiplicaríamos por un mol y dividimos entre 16 gramos. Cancelamos los gramos y esto nos va a dar 0,0205 mol de oxígeno. Tengo moles de carbono, moles del hidrógeno, moles del oxígeno. Como quiero conocer la fórmula empírica, voy a relacionar estos resultados dividiendo cada uno de ellos entre el menor de los resultados. En este caso, el menor de los resultados son los moles de oxígeno. Entonces, para el carbono, para determinar los moles de carbono presentes en la cantidad de carbono presente en la fórmula empírica, relaciono estos resultados. Dividiendo, en el caso del carbono, sería 0,205 entre el menor resultado, que es 0,0205. Eso me va a dar 10 para el carbono. Para el hidrógeno tendría los moles del hidrógeno 0,372 entre el menor valor, que es este de acá, 0,0205. Eso me va a dar 18,1 aproximadamente, lo tomo como 18. Para el oxígeno evidentemente me debe dar 1, 0,0205 entre 0,0205, y esto me va a dar 1. Es decir, que la fórmula empírica del compuesto va a ser carbono 10, hidrógeno 18, oxígeno 1. Esto sería la fórmula empírica para el eucaliptol.